Damos inicio a la mesa de expertos que tratarán el tema Sociedad Civil, Estado y Empresa al servicio del desarrollo de la persona. Esta mesa será moderada por el señor Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de nuestra universidad. El señor Irarrázaval es doctor en Política Social de la London School of Economics, profesor adjunto del Instituto de Sociología de nuestra universidad. Además, se ha desempeñado como socio en estudios de Focus, consultora especializada en el ámbito de políticas públicas y donde fue su director por más de 10 años. Sus áreas de investigación son política social, sociedad civil y descentralización. En estos ámbitos ha sido autor de diversas publicaciones. Actualmente integra la Comisión Nacional Justicia y Paz del Episcopado chileno y es director del Consejo Nacional de Educación del Gobierno de Chile. Para esta sección se ruega a los asistentes realizar preguntas por escrito y entregarlas a los voluntarios que estarán en los pasillos. Señor Irarrázaval, por favor. Aló. Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar con esta primera mesa de expertos, ya la habían anunciado, Sociedad Civil, Estado y Empresa al servicio del desarrollo de la persona. Y tenemos a 3 destacados panelistas que los voy a presentar rápidamente. Don José Pablo Arellano, exalumno de esta casa de estudio, economista, exalumno de esta casa de estudio. José Pablo fue presidente de la Comisión de Justicia y Paz durante varios años, así que está muy interesado históricamente en estos temas. Y José Pablo también fue ministro de Educación, uno de los ministros de Educación de más larga data, que permaneció más años en el cargo, lo que es un récord bastante importante en nuestro querido país. Fue director de presupuestos del Ministerio de Hacienda, fue presidente de Codelco y actualmente es investigador de CIDEPLAN. Después va a participar don Ignacio Cruz, aquí a mi derecha. Él también es exalumno de esta casa de estudio. Ignacio fue hasta hace poco gerente general de Minera Los Pelambres y actualmente gerente general de Colbún S.A. y tiene una destacada trayectoria en el ámbito empresarial. Y va a cerrar el panel don Felipe Cast, aquí a mi izquierda, también exalumno de esta casa de estudio. Felipe fue ministro de Desarrollo Social, ministro de Planificación Social, los 2 primeros años de este gobierno. Actualmente es delegado presidencial en campamentos y aldeas de emergencia y una persona muy activa en temas de política social. Así que vamos a tener un panel muy interesante. Don José Pablo va a hablar más bien del rol del Estado. Ignacio va a hablar más bien de la empresa y Felipe el rol de la sociedad civil. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que hablen 10 minutos, les voy a hacer una seña cuando les voy a dar 5 minutos de yapa, y les vamos a avisar formalmente para que no se extiendan de más de 15 minutos cada uno de ustedes, y la idea es que después podamos compartir una discusión con preguntas del público que se van a recoger, unos papelitos, va a haber personas que van a recoger las preguntas por las sillas. Así que sin más presentaciones, le damos la palabra a José Pablo Arellano, que va a usar el podio para que lo puedan ver desde más atrás. Don José Pablo. Perfecto. Muchas gracias, Ignacio. En primer lugar, agradezco la invitación a la universidad por habernos invitado a este congreso, a conversar, a reflexionar sobre estos temas en una época de cambios y celebrar el que se realice un encuentro como este. Quiero, en este panel sobre sociedad, Estado y persona en la búsqueda del desarrollo, compartir con ustedes algunas experiencias desde el punto de vista del Estado. He tenido la oportunidad de servir desde distintos roles en el Estado y hay algunas experiencias sacadas de esos años que quiero compartir con ustedes. Lo primero tal vez es que cuando hablamos de Estado, tal como cuando hablamos de desarrollo, el significado detrás de eso puede ser bien diverso. No es una sola cosa la que debemos entender por Estado. Y es distinto el Estado en China que en Francia, en Venezuela o Argentina que en Chile. Es distinto en distintos lugares,
es distinto en distintos momentos del tiempo. Y el Estado como lo entendemos hoy día o como lo vivimos hoy día en Chile es distinto de lo que era en los años 50 o 60. Y esto me parece importante destacar porque a veces tendemos a sobresimplificar y a pensar que cuando hablamos de Estado hablamos una sola cosa. Quiero también llevarlos a pensar que vivimos una época en que las personas han ido empoderándose. Una época en que las personas, por distintas razones, cambios tecnológicos, medios de comunicación, tecnologías para comunicarnos, se han ido empoderando y de esa manera han logrado cambios en el Estado. De alguna manera han hecho retroceder situaciones que conocimos de estados que de alguna manera oprimían a las personas. Entonces vivimos una época de empoderamiento de las personas que han hecho, yo diría que ganan posición frente a estados que han sido durante ciertos momentos estados opresores. Y pensemos nada más que en la reciente primavera árabe, que ha resultado precisamente de personas empoderadas que se imponen sobre el Estado. A mí me parece que esto es tremendamente positivo, como lo fue la caída del muro de Berlín, otra experiencia de personas que ganan poder sobre los Estados. Creo que detrás de esto está, como decía, los cambios tecnológicos en las tecnologías de información, y el avance de las personas y el retroceso de formas de Estado no democrático. Límites al Estado. Cada vez las personas imponen más límites a Estados que puedan imponerse, abusar y de alguna manera hacen prevalecer condiciones más democráticas. Creo que esto es lo primero. Esto es lo primero cuando hablamos de un Estado. El Estado que logremos que esté al interés del servicio colectivo, al interés común, del bien común. Y me parece que eso es lo primero. Y hay muestras claras de que avanzamos en esa línea. Y creo que si pensamos en nuestra realidad, en nuestro propio país, creo que tenemos avances importantes en ese sentido. Creo que tal vez lo primero que uno quiere exigir de un Estado es tener un Estado, pudiéramos decir, un Estado honesto. Un Estado donde no pueda abusarse de las personas, quienes estén en los cargos de Estado no puedan hacer uso o abuso de esa institución en favor de los grupos que están en el poder. O peor aún, donde estén presentes situaciones de corrupción. Y creo que en ese ámbito tenemos mucho de lo cual estar satisfechos en nuestro país en términos de las bases que tenemos. Creo que básicamente tenemos un Estado honesto. Y mi propia experiencia de años en distintos cargos de gobierno es precisamente esa. Básicamente tenemos en nuestro país un Estado honesto. Es cierto que muchas veces hay situaciones de corrupción, pero el que se identifiquen, se reaccione frente a esas situaciones de corrupción, creo que es una buena señal. Y debemos mantenernos vigilantes frente a situaciones de ese tipo. Pero básicamente tenemos un Estado honesto. Y esto creo que es tremendamente importante de reconocer y de cuidar. Pero creo que pudiéramos tal vez pedir y avanzar algo más que tener este Estado honesto. Y yo me atrevería a hablar de lo que quisiera llamar un Estado confiable. Un Estado no solo honesto, que por cierto es indispensable, sino que confiable. Y cuando pensaba en esto, se me venía al recuerdo una experiencia en Codelco. Codelco es una empresa grande, como cualquier organización tan grande, siempre hay riesgos de problemas. Puede haber, como en cualquier organización, un fraude, por más que uno ponga esfuerzos. Y cuando me preocupaba de este tema y nos preocupábamos de este tema, como en cualquier organización grande hay esquemas de auditoría. Y yo recuerdo reuniéndome con la gente, con los especialistas de esa área, encomendarles diciendo nuestro celo porque no haya ninguna situación de corrupción, no tengamos ningún problema de fraude, va más allá de los recursos que ahorremos, de que evitemos que se produzca este fraude, tiene que ver en definitiva con la confianza de la gente.
Yo tenía tremendo temor de que hubiera una situación de corrupción más allá de la pérdida que esto pudiera significar por la desconfianza que pudiera crear entre los chilenos. La desconfianza en las instituciones, la desconfianza en que nosotros nos estábamos cuidando con todo el celo los recursos que son de todos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que depende de todos, por cierto, de quienes están en situaciones de responsabilidad, pero depende de todos de alguna manera el que cuidemos la confianza en esta institución tan importante que es el Estado, para ir construyendo ese Estado confiable. Y que cuando hay una situación que falle, pongamos atención en no afectar su credibilidad, porque de alguna manera se afecta la confianza de las personas en instituciones que son muy importantes. Y esto tiene que ver con el celo que pongamos y también tiene que ver con las instituciones que diseñemos, con la forma en que diseñemos las instituciones. Y por eso, siguiendo con el ejemplo de Codelco, hicimos un cambio en el gobierno corporativo, en la forma en que se gobierna la empresa, para que sea más del Estado y menos del gobierno. Para que no solo, para que las reglas hagan, para que las reglas busquen que todos sientan de alguna manera más confianza en esa institución. Y entonces, quiero con esto destacar, con ese ejemplo, nuestro esfuerzo de confianza y lo importante que son el diseño de las instituciones para que esto ocurra. En este caso, la forma en que se gobierna, el gobierno superior de la organización. Entonces, la calidad del Estado tiene que ver en una forma importante con la naturaleza de las instituciones que construyamos. La honestidad, la confiabilidad tiene que ver con la calidad de las instituciones. Déjenme dar otro ejemplo que tiene que ver con el diseño de las instituciones y cómo buen diseño de instituciones puede ayudarnos a tener un mejor Estado y de esa forma un Estado que sirva mejor al bien común y a las personas. El año 90, cuando yo asumí como director de presupuesto, con la vuelta a la democracia, teníamos una tremenda preocupación con la estabilidad económica. La democracia se había terminado en medio de una tremenda crisis económica. Y entonces una de las principales preocupaciones que teníamos era que no fuera a ponerse en riesgo la estabilidad económica, que no pudiera generarse inflación, como había muchos que temían, o desempleo, o una crisis económica. Y muchas cosas que se hicieron fueron poniendo mucha atención a eso. Y los que son más jóvenes no recuerdan, en esa época la inflación era todavía alta, cerca de 30%. Y pasado todos estos años, podemos ver que eso se logró con creces, hoy día tenemos una inflación bastante baja, y más importante todavía que eso, este año se van a cumplir 30 años desde la última gran crisis económica que tuvimos en el país, el año 82, una crisis enorme. Los más jóvenes que no la vivieron, una crisis tan grande o más grande como la que están viviendo los países hoy día en Europa. Pues bien, 30 años en que hemos tenido dificultades económicas, muchas veces la tuvimos recién con la crisis financiera internacional, pero no hemos tenido durante 30 años una gran crisis económica en el país. Y esto, si miramos los 30 años anteriores, entre el 52 y el 82, tuvimos varias crisis muy grandes. Y si vamos del 52 al 32, también, y muy profundas. Bueno, ¿y qué ha pasado en estos últimos 30 años? Aparte del esfuerzo que hayan puesto las autoridades durante estos 30 años para no tener crisis económica, es que tenemos instituciones distintas. Tenemos reglas del manejo económico que han evolucionado, que han cambiado, y que no me alcanzo a detallar aquí, pero que tienen que ver con cómo se aprueba y se maneja el presupuesto, cómo funciona el Banco Central, en fin, cómo ahorramos en las épocas de buenos precios del cobre para las épocas en que el precio del cobre baja, en fin, una serie de instituciones que han permitido, no porque seamos mejores o más responsables que lo que eran en el pasado, sino que hay estas instituciones que, por cierto, se juntan, trabajan en conjunto con las personas para hacer que en 30 años no hemos tenido una gran crisis. Y en los 60 años anteriores, si revisamos cada uno de esos 30 años, sí las hubo y muy profundas. Entonces, esto es gracias a instituciones distintas. Entonces, subrayo la importancia de estas instituciones que diseñamos.
la importancia de las instituciones que se van construyendo. Y esto es fundamental. Y creo que los gobiernos que más logran son aquellos que van construyendo instituciones que tienen que ver con las reglas del juego, instituciones que también tienen que ver con la forma en que cumplimos esas reglas. Podría referirme a otros temas que tienen que ver con instituciones o que tienen que ver con cómo hemos ido avanzando en estos años. Pero con todo lo importante que son las instituciones, quiero terminar diciendo, para cumplir el tiempo, Ignacio, y dejar de otras cosas para las preguntas, terminar diciendo que las instituciones son fundamentales. Primero, antes que las instituciones, las políticas económicas o sociales. Para los distintos temas que enfrenta el Estado, hay que diseñar buenas políticas. Creo que como país hemos progresado en el conocimiento y en el diseño de buenas políticas económicas y sociales. En los temas regulatorios, por ejemplo, que el Estado aborda, hay regulaciones que yo llamaría primitivas y regulaciones inteligentes para temas muy complejos. Pensemos los temas de la ciudad, son cada vez más complejos y los podemos abordar de manera primitiva o de manera inteligente. Y eso es materia de estudio para entender el funcionamiento, entender los comportamientos que se despiertan y de esa forma lograr políticas con regulaciones más inteligentes. Y celebro, y en esta universidad como en otras instituciones del país y en el Estado, hay cada día más preocupación por el diseño de buenas políticas. Diseño de buenas políticas se enmarcan en instituciones claves, como puse algunos ejemplos. Pero al final, las instituciones como las políticas no pueden ir al detalle y al final cuentan los valores de las personas. El Estado, las políticas, las instituciones son para las personas, para su propio desarrollo, pero al final los valores de las personas son claves. Para ese Estado más confiable, necesitamos personas comprometidas con la verdad. Para ese Estado más capaz en sus políticas, en las instituciones, necesitamos personas de excelencia, comprometidas con la excelencia, con hacer las cosas mejor, todos, los que están en el Estado y los que están en otras partes, en otros roles, para que el Estado aborde mejor los desafíos de equidad, los desafíos para corregir las desigualdades. Necesitamos personas que crean y que se jueguen por la solidaridad. Por lo tanto, al final, las políticas son clave, las instituciones son determinantes para enmarcar las políticas, pero los valores de las personas son la última palabra. Y a propósito de eso, déjenme terminar con una cita de la encíclica, si la tengo aquí, que está referida precisamente a esto último. Dice, y recién en la conferencia la escuchamos mencionada, las instituciones por sí solas no bastan, porque el desarrollo humano integral es ante todo vocación y por tanto comporta que se asuma libre y solidariamente responsabilidades por parte de todos. Me parece que las instituciones son claves, pero no son todos. Al final, la responsabilidad, la voluntad, la solidaridad de las personas, los valores, son determinantes de la forma en que eso va a funcionar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Pablo. Le vamos a dar la palabra a don Ignacio Cruz. Ya, perfecto. Yo me voy a permitir apoyarme en una presentación. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Espero ser digno de
un congreso de esta magnitud y poder aportar algo a la reflexión que hoy día hemos iniciado. Y voy a hablar desde la empresa, y creo importante que hablar de la empresa, hablar de lo que es la estrategia, de lo que una empresa debe mirar y cómo se debe de alguna manera entonces organizar hacia el futuro. Y parto coincidentemente, igual que lo hacía José Pablo recién, así como la sociedad se empodera, las personas se empoderan y le ponen límites al Estado, casi fuerzan al Estado en cierta manera de actuar, también ocurre en el ámbito empresarial. La sociedad se ha ido empoderando y desde las organizaciones sociales, hoy día las redes sociales, generan límites importantes a la empresa y empiezan a generar un llamado a la empresa a cambiar su manera de actuar. Y hoy día en la academia y en el empresariado eso se hace carne. Hoy día todo el mundo ya es consciente de que la sociedad pide un cambio a las empresas y se visualizan formas de ese cambio. Así aparece Michael Porter hablando de lo que es valor compartido, aparece Peter Senge ofreciendo o proponiendo nuevas miradas del actuar de la empresa, y hay ya una valoración de las empresas que tienen una mirada distinta, que empiezan a mirar su inserción en la sociedad de otra manera. Porque aquí lo que está pasando es que la sociedad empieza a pedirle a la empresa un mayor protagonismo, una mayor integración de la empresa con la sociedad. El Estado no es suficiente para hacerse cargo de los problemas de la sociedad y la empresa tiene un rol que cumplir en eso. El desarrollo no es prioridad solamente del Estado, también es prioridad del empresariado. Y eso la sociedad lo reclama. Y para eso entonces, ¿qué es lo que podemos ver hacia adelante? Cualquier emprendimiento tiene que ver que es parte de un sistema. Y es parte de un sistema formado por todos los grupos de interés. Una empresa no se puede ver aislada de la sociedad y se tiene que ver al menos parte comprometida de un sistema que son sus grupos de interés. Y esa visión sistemática nos permite entonces mirar cómo relacionarnos con los grupos de interés, cómo la empresa se relaciona con la sociedad. Y esa relación no es solo biunívoca, no es con cada grupo de interés, sino que también tiene que intervenir en cómo se relacionan cada uno de esos grupos de interés entre sí. Esa es una visión del sistema, porque todo lo que pasa en la empresa finalmente afecta a su entorno, y todo lo que pasa en el entorno también afecta a la empresa, y de eso debe hacerse cargo. Así, la empresa requiere construir un relacionamiento con sus grupos de interés que permita co-construir valor compartido, co-construir valor para este sistema del que la empresa forma parte, co-construir ese valor para el sistema, en definitiva, un interés por el bien común, que en el entorno más cercano a la empresa es el bien del grupo de interés, es construir valor para el sistema, en acciones que generan beneficio mutuo, generan beneficio para cada uno de los grupos de interés, a la vez generan mejor competitividad de la empresa. Ese es el tipo de acciones que vamos a tratar de construir. Para eso es necesario un relacionamiento distinto, un relacionamiento basado en la confianza. Por lo tanto, hoy día tarea principal de la empresa es construir confianza, ser capaces de sobrepasar esta crisis de desconfianza, generar confianza entre la empresa y cada uno de sus grupos de interés, generar confianza en la capacidad de la empresa para aportar al desarrollo en esta visión sistémica de una participación con los grupos de interés. Y para lograr eso, además, hay que intervenir la forma de gestionar. Hay desafíos
importantes en la forma de gestionar, como es el ajuste de los modelos de negocio en función de un cambio de objetivo, que podría ser, por ejemplo, el cambiar un objetivo de crear valor económico solo para los accionistas por crear valor para el sistema en el que participa la empresa. Valor que no es solo económico, valor que es ambiental, que es social, que es valor para las personas que forman ese sistema. Bueno, te veo, y te veo en tu interior, válido para cada una de las personas que trabajan en la empresa, válido para cada una de las familias de las personas que trabajan en la empresa, para cada uno de los proveedores, de las familias, de la gente que trabaja en las empresas contratistas, para cada una de las personas de la comunidad que se relacionan con la empresa. Te veo en tu interior y desde ahí construye una relación de confianza en base a la cual vamos a desarrollar acciones de beneficio mutuo. Vamos a co-construir valor y valor para el sistema, valor para la sociedad. Eso es lo que la sociedad hoy día demanda de las empresas. Y esa mirada nos permite generar para cada uno de nuestros trabajadores sentido en su trabajo. Un trabajo que desarrollado de esta forma nos permite ser felices con lo que hacemos. Y el trabajo es una oportunidad de trascender. Creo yo, es obligación de cualquier empresario hoy día generar sueños para sus trabajadores, que le den sentido a su trabajo, que les permita ser feliz y su trabajo sea una oportunidad de trascender. Y eso se hace simplemente desde valorar a las personas, porque tenemos vocación de caridad y porque tenemos vocación de vivir en comunidad. Y si eso lo llevamos a nuestro ambiente laboral, a nuestro ambiente de trabajo, podemos crear una empresa donde sus trabajadores sueñan con ser un aporte para la sociedad. Y ese sentido del trabajo, esa felicidad del trabajador, es la mejor acción que un empresario puede tener para con sus trabajadores, para dar en su empresa el mejor resultado económico, el mejor resultado en reputación, el mejor resultado social y el mejor resultado ambiental. Maximizar el valor para el sistema es lo que permite maximizar el valor económico también en la empresa, en el largo plazo, porque somos capaces de hacer explotar toda la capacidad de nuestra gente. Nuestra gente es capaz de entregar todo lo que tiene adentro, que es infinito. Nunca hemos logrado sacar todos los talentos de nuestra gente y explotarlos al máximo. Siempre nuestra gente tiene un poco más. Y ese poco más, ¿a dónde está? En su felicidad, en su oportunidad de realizarse, en su oportunidad de trascender desde lo que está haciendo. Por eso, valorar a las personas es el centro de la estrategia de una visión de futuro, de una empresa preocupada de crear valor para el sistema en el que participa. Crear valor social, estar preocupada del bien común en torno a su negocio, estar preocupada del valor de las personas, no solo las que trabajan en la empresa, sino que todo el entorno que lo conforma este sistema en el que la empresa participa. Eso es lo que yo veo hoy día que la sociedad está demandando, una empresa integrada con la sociedad, a donde cuando las personas están al centro somos capaces de llegar a maximizar el valor del negocio. Eso es. Muchas gracias, Ignacio. Le damos la palabra a don Felipe Kast. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes. Siempre una alegría volver a la casa. Saludar especialmente al vicegran canciller, a los que están detrás de esta organización. Gracias por la invitación, Ignacio. Yo en esta reflexión quisiera, de alguna forma, darme el tiempo de evaluar cómo estos tres organismos, y me voy a centrar más en lo que me pidieron, que era la sociedad civil, han jugado el rol en poder hacer de Chile una sociedad más justa, una sociedad, y han hecho contribuciones en esta materia. Voy a poner el cronómetro para tratar de portarme bien, Ignacio. Y lo cierto es que Chile en los últimos 30 años ha tenido, y esto es importante hacerlo porque a veces, porque a veces somos demasiado autoflagelantes y pensamos que vivimos en un país que no avanza, y la verdad es que somos uno de los países más exitosos en los últimos 30 años en desarrollo social. Y es bueno decirlo, porque de lo contrario vivimos con demasiada culpa. Y es bueno tener culpa por aquello que no hemos hecho, pero también es muy bueno tener conciencia de aquello que sí hemos hecho, porque de lo contrario no logramos seguir avanzando en el camino correcto. Y estas no son carreras cortas. El crecimiento, el desarrollo, incluso obviamente la igualdad requiere de una maratón. Y son pocos los países que han logrado con éxito avanzar en aquello que llamamos una sociedad justa. Y si uno tuviese que hacerse esa pregunta, ¿qué es lo que es una sociedad justa? Que es tal vez la pregunta más importante desde el punto de vista tanto moral, político y social. Yo creo que hay dos dimensiones que son bastante y que generan bastante consenso. Esto da para mucho más y las distintas tendencias políticas dan cuenta de aquello. Pero una de ellas es que nosotros quisiéramos, y hay bastante consenso desde Rawls en adelante, de que quisiéramos que todo ser humano por el solo hecho de nacer en esta tierra tuviese ciertos mínimos sociales asegurados y que den cuenta de que en su dignidad requiere que esos mínimos sociales estén satisfechos. Y eso es un contrato social que uno puede avanzar y hay formas de hacerlo mejor o peor, pero en el fondo hay bastante consenso que uno, si quisiera graficarlo, es una sociedad sin pobreza. Y la pobreza en sí misma es un debate largo que podríamos gastarnos harto tiempo. Pero el segundo elemento que caracteriza una sociedad justa y que va mucho más allá de los mínimos sociales, tiene que ver un poco con lo que decía Ignacio, de que podamos cumplir nuestros sueños. No somos individuos estáticos que simplemente vinimos a vegetar, sino que somos seres humanos que tenemos una ambición de trascender. Tenemos una ambición y un sueño de ser algo que trasciende y que valga la pena. Entonces los sueños entran a jugar un rol importante y ahí entra a jugar muy fuerte lo que nosotros, para tratar de hacerlo más concreto, llamamos movilidad social, llamamos igualdad de oportunidades, y ahí la sociedad también tiene que organizarse y comportarse de forma tal de que efectivamente eso ocurra, porque eso no es automático. Entonces, creo que en Chile hemos avanzado en los últimos 30 años con mucha fuerza en construir un primer piso de esta casa que se quiere llamar tal vez sociedad justa. Y ese primer piso busca, efectivamente, hemos pasado desde 1987 de una pobreza un poquito inferior al 50%, hoy día una pobreza de un 15%. Hemos pasado de tener 115.000 familias viviendo en campamentos a tener hoy día 27.000 familias viviendo en campamentos. Hemos logrado aumentar la cobertura educacional, hemos logrado aumentar la esperanza de vida más de 12 años en los últimos 30 años. O sea, realmente hemos construido un primer piso de esta casa. Sin embargo, aquí nos falta el segundo piso. Y el segundo piso tiene que ver con la dimensión más relacionada, y el primer piso obviamente no está terminado. Importante decir que hay más de 100.000 chilenos viviendo en campamento, muchísimos de ellos son niños. Hay más de 2,5 millones de chilenos viviendo en pobreza con menos de 2.000 pesos al día por persona para satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto, nos queda mucho camino por recorrer, pero hemos hecho bastante en el primer piso de la casa. Y en el segundo piso, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, que tiene que ver con esa idea de que independiente de tu apellido, de tu barrio, del lugar donde tú naces, Chile respeta tu opción a desarrollarte en profundidad como persona. Y como sociedad buscamos formas de hacer que eso ocurra y ocurra más pronto que tarde. Tengo una anécdota, un amigo mío que era compañero de estudio en esta casa, también era compañero en el colegio,
que se llama Pablo Romero, hoy día sacerdote, y Pablo siempre debatimos, él es economista igual que yo, y siempre debatíamos sobre las miradas. Yo me fui a estudiar afuera, después en una conversación me dice, mira Felipe, lo que pasa es que yo quiero trabajar para esta generación, no para 5 generaciones más allá. Entonces ahí hay una tensión entre el sentido de urgencia que uno le pone a las cosas para que efectivamente uno trabaje para esta generación, para los niños que estamos viendo hoy día. Y no dejar que el piloto automático nos lleve a todas partes, que está bien, ese piloto tenemos que cuidarlo, nos ha llevado muy lejos, pero hay una tensión entre la tasa de descuento, si ustedes quieren, o la urgencia que uno le pone a que las cosas ocurran ahora. Y como bien dijo José Pablo y como bien dijo Ignacio también, vivimos una sociedad que ha ido mutando muy fuerte y que ha ido empoderando a sus ciudadanos con mucha fuerza, y lo que hace que esa visión de trabajar para esta generación tenga cada vez más prevalencia, sea cada vez más latente. Y eso hace que cambiemos muchas decisiones. Ahora, en relación a lo que nos toca y el rol que han jugado estos 3 estamentos, el Estado, la empresa y la sociedad civil. Quisiera detenerme un momento, me quedan todavía unos 10 minutitos, ¿no? El Estado, dentro de todo, hemos tenido un buen Estado. Quiero partir también haciendo un reconocimiento a nuestra clase política, históricamente hablando. Pero sin embargo, el Estado es tan importante que los pecados de omisión que comete el Estado son muy grandes y generan efectos muy grandes. Y les quiero poner un par de ejemplos. Los campamentos, la familia en campamentos aumentaron desde el año 1997 hasta el 2010 en aproximadamente un 50%. Eso no es fruto del azar, es porque el Estado, que venía haciendo algo relativamente bueno desde 1999 hasta el 2005, dejó de hacerlo. Y cerró un programa que se llamaba Chile Barrio. Hizo otras cosas buenas, pero en ese caso particular, el dejar de hacer una tarea bien hecha, con fuerza, con claridad y convicción política en un ámbito, ha generado costos. Otro ejemplo, tuvimos un aumento de la pobreza desde 2009, ustedes saben, en la última encuesta CACEN, desde el 2006 al 2009, desde un 13,7 a un 15,1%. Ahora, de hecho, viene la nueva encuesta CACEN, no sabemos muy bien qué va a pasar, pero lo que sí es relevante es que en su minuto el expresidente Lagos hizo un programa que se llamaba Chile Solidario, que atacaba la pobreza extrema, que atacaba la pobreza. Tengo muchas críticas a ese programa, pero la verdad es que lo que sí valoro es que se pusieron recursos, se diseñó un programa, se hizo la pega. Después de aquello, que eso fue en el año 2001, no hemos tenido mucha innovación en materia de pobreza extrema. Es verdad que aumentaron los alimentos y que el aumento de los alimentos influyó muy fuerte en el aumento de la pobreza. Es verdad que el crecimiento económico no nos acompañó mucho desde el 2006 al 2009, pero lo cierto es que podíamos haber hecho más, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y cuando dejamos de tener convicciones de que la pobreza extrema y que la pobreza es una herida social que no podemos tolerar, dejamos de hacer la pega. Por lo tanto, quiero partir diciendo que el Estado, a pesar de que ha hecho generalmente la pega, sí hay una moralidad dentro de la política y no da lo mismo lo que hagamos y sobre todo no da lo mismo lo que dejamos de hacer desde el Estado. Porque las variables sociales y la realidad social y las familias, las personas que son, como bien dice este seminario, al servicio de las personas, están ahí y requieren de nuestro mayor esfuerzo. Por lo tanto, hay una moralidad de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Por eso me alegra tanto que el año pasado, en medio de las marchas estudiantiles, los recursos adicionales que se colocaron no se dieron a las presiones que existían para que todos los recursos fuesen a educación superior, sino que también se mantuvo el principio de que las desigualdades más grandes se encuentran en la educación preescolar. Y que es ahí probablemente donde la brecha se abre casi irremediablemente para muchas familias en nuestro país. Voy a la empresa. Y simplemente dejar como idea de que la moralidad del Estado, y no da lo mismo lo que hagamos en política, porque sí tiene una herramienta muy potente, sí tiene muchos recursos, solo para que tengan un orden de magnitud. Si nosotros tomamos el gasto social y lo dividimos por las familias que viven en situación de pobreza, que es un ejercicio medio tramposo, porque en realidad los servicios del Estado van a mucho más que aquel 15% que vive en pobreza, pero si lo hiciéramos, uno tiene recursos para repartirle a cada persona 480.000 pesos al mes. Estamos hablando aproximadamente un poco de menos de 2 millones de pesos por familia de 4 personas al mes.
sea, hay ahí una moralidad del gasto social muy fuerte. Desgraciadamente a veces generamos programas sociales y no los revisamos, y ahí el rol del Ministerio de Desarrollo Social, que se generó con una ley, es muy importante, y la verdad que tienen que exigirnos como sociedad civil que efectivamente, por la ética del gasto social, ese rol se cumpla. Paso a la empresa. La empresa la verdad es que ha hecho gran parte de la pega, en el sentido de que Chile, si ustedes estudian por qué se ha destruido la pobreza, en su gran mayoría se explica por el empleo. Muchas gracias. Y el empleo ha sido el gran destructor de la pobreza. Por lo tanto, compartiendo todo lo que dice Ignacio, lo que sí voy a decir sobre la empresa es que hoy día la empresa no puede ser un agente invisible. Y el empresariado, y me parece muy bien lo que dice Ignacio, tiene que tener conciencia que es parte de un ecosistema donde ya no basta simplemente con contar las utilidades de fin de año, no basta simplemente con cumplir las leyes, hoy día es un actor social, al igual que lo es un político, al igual que lo es cualquier persona de la sociedad civil, es un actor social. Ignacio, que está aquí, es un personaje social y público. Por lo tanto, tiene que cuidarse y tiene que cuidar a su empresa como tal. Y no esconderse, porque en el fondo el mundo cambió y estamos todos observándonos unos a otros para que hagamos de este ecosistema un ecosistema sustentable. Y dado que me quedan 4 minutos, quiero pasar rápido a la última parte, que es la sociedad civil, y que creo que es donde estamos más al debe. Y quiero ser muy crítico en esta parte. Creo que en Chile se han acumulado riquezas de una proporción que a veces nos cuesta dimensionar. Creo que en Chile se han acumulado talentos en algunos grupos de la sociedad de una dimensión que a veces nos cuesta dimensionar. Y creo que aquí es donde estamos más al debe. De hecho, si ustedes se dan cuenta, uno dice, bueno, ¿por qué le va a exigir a las empresas que jueguen un rol social? ¿Por qué no le exijo a quienes son propietarios de esas empresas que jueguen un rol social mucho más fuerte? Y la verdad es que ahí creo que estamos muy al debe. Y perdónenme en esta casa de estudio, pero creo que aquí la Iglesia está al debe, de la cual me siento parte y asumo obviamente mi cuota de responsabilidad. ¿Y por qué creo que estamos al debe? Porque hemos centrado, y aquí de nuevo la moral, o sea, la moral del Estado, ya lo grafiqué, de que lo que hacemos y lo que no hacemos es muy relevante. La moral del Estado, de la empresa también es muy relevante y la verdad es que creo que necesitaría más tiempo para entrar en qué es lo que es la moral de la empresa. Pero la moral de la sociedad civil, de los afortunados de la sociedad civil, creo que está al debe. Creo que es una institución bastante precaria, la sociedad civil en Chile. Aquí, bueno, Ignacio ha hecho estudios más acabados sobre la materia, Ignacio Raza me refiero, pero es un mercado bastante poco competitivo, hay poca información, hay poca cultura, hay poca responsabilidad, y la verdad es que ¿por qué meto a la Iglesia aquí? Porque creo que la Iglesia ha sido extremadamente poco exigente con sus fieles, y aquellos que pertenecemos a la Iglesia hemos sido extremadamente poco exigentes con nosotros mismos, para darnos cuenta que estamos de paso, y para tener conciencia de que la acumulación de la riqueza tiene un componente moral muy fuerte, que nos da lo mismo que lo que hacemos con aquello que se nos dio. Y creo que ahí hay una carencia brutal, y creo que ahí en el fondo nos falta coraje, nos falta claridad, nos falta, insisto, probablemente ni siquiera a los sacerdotes o a las religiosas que veo varias aquí, sino que sobre todo a los laicos que se llaman a sí mismos católicos y que van a comulgar los días domingos a misa. Porque por último, si no va y se me dice en realidad yo no creo en realidad tanto, está bien, usted no cree, no creemos, yo el Evangelio en realidad sí, pero no tanto, está bien. Pero lo cierto es que el Evangelio es extremadamente claro en esta materia, nos interpela muy fuerte en esta materia, y la verdad es que si no tenemos un liderazgo de ese grupo que tenga conciencia del rol que le toca jugar, de nuevo, desde la sociedad civil, ¿en qué terminamos? En lo que decía Porter. Y con esto termino. ¿Qué es lo que decía Porter? Vivimos en una sociedad donde crecientemente se percibe, independiente de si sea cierto o no, que la fortuna o la riqueza que consiguen unos es a costa de otros. Y el solo hecho de que exista esa percepción nos debe interpelar y hacernos cuestionar si es que efectivamente estamos viviendo el Evangelio como
quien lo escribió, quería que lo hiciéramos. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, yo tengo preparado algunas preguntas para los panelistas que son torpedo que traía, pero les pido que ustedes me ayuden a hacer la tarea. Así que vamos a recoger preguntas del público. Por el momento, mientras llegan las preguntas que van a llegar en escrito, quería rescatar un par de comentarios que quería hacer. Aquí está la pregunta, gracias. Creo que el título del seminario es muy interesante, La persona al corazón del desarrollo. Yo creo que en todas las intervenciones aquí hay un denominador común. Hemos avanzado como país, hay buenos indicadores, tenemos instituciones relevantes, etcétera, etcétera, pero ¿para qué queremos llegar a esta meta que se nos ha dicho, $20.000 per cápita? Eso es lo que se supone que es el umbral del país de desarrollo. ¿Para qué quisiéramos estar en esos $20.000 per cápita? Esa es la gran pregunta de este seminario. ¿Para qué queremos los $20.000 per cápita? ¿No es cierto? Para ser más personas. Y esa es la discusión de fondo. Entonces, yo tengo preparado un par de preguntas y voy a recogerlas del público inmediatamente. Quería desordenarnos y ahora podemos interactuar entre nosotros. Ignacio, quería, repasando un poco esta presentación, vi ahí Centésimos Annus que hablaba muy fuerte de los sindicatos. Los sindicatos son lugares donde se expresa la personalidad de los trabajadores. Y es muy interesante porque Centésimos Annus habla de los sindicatos más allá como un espacio de reivindicación, sino que un espacio de desarrollo de los trabajadores. Y dice más allá, y los sindicatos ayudan de manera a participar más de manera plenamente humana en la vida de la empresa. Entonces la pregunta que yo me hago, y se la hago aquí a un empresario importante, es, sabemos que hemos avanzado bastante en esta articulación de la protección de los derechos del consumidor. ¿Qué pasa con los sindicatos en Chile? La tasa de sindicalización es bastante baja. ¿Son los sindicatos relevantes en el sentido que apela Centésimos Annus, en el sentido de ayudar a participar a que los trabajadores se expresen más plenamente en la vida de la empresa, o hay otros mecanismos? ¿Es el sindicalismo una instancia importante todavía para que la persona, uno de los estamentos de la empresa, participe en ella? Respuestas cortas. Bueno, la verdad es que yo debo declararme aquí privilegiado, porque tuve la oportunidad de trabajar con sindicatos que podían efectivamente ser un aporte para el desarrollo de la persona en la empresa. Cuando los sindicatos funcionan bien y la empresa funciona bien y la relación entre ambos es la que corresponde, los sindicatos es la mejor organización de los trabajadores para expresar todos sus anhelos y con la empresa construir mejores soluciones para la vida laboral de los trabajadores en la empresa. Sin embargo, en ese mismo escenario, probablemente estamos hablando de empresas que tienen una disposición a trabajar en el desarrollo de sus trabajadores que harían incluso innecesarios los sindicatos. Cuando son más necesarios los sindicatos y cuando han sido a lo mejor más valorados, es cuando han tenido que dar luchas, pero luchas que están en proceso de extinción. Yo creo que los sindicatos reivindicadores, la lucha entre la administración y los sindicatos es algo que va en absoluto retroceso, porque hoy día vemos que hay un interés real de la empresa por avanzar en mejorar las condiciones de trabajo, y la sociedad está castigando hoy día fuertemente las situaciones que se alejan de ello. La organización es siempre una buena forma de contribuir a llegar más rápidamente a soluciones eficientes para los trabajadores, y en ese sentido sumamente valorable los sindicatos en cualquier ambiente. Gracias. José Pablo, aquí hay una pregunta que la voy a resumir un poco, que
tiene que ver con que tú mencionaste los logros que nuestro Estado había tenido, nuestro país había ido anunciando, logrando, pero ¿cómo está, o sea, cómo el Estado recoge a esa persona, al individuo, a la señora Juanita, al ciudadano de a pie? ¿Cómo el Estado se hace cargo? Vemos hoy día, y yo creo que es algo positivo, que el Estado está protegiendo los derechos del consumidor frente al Estado, y eso es algo positivo que uno puede reclamar contra un mal servicio del Estado. Pero ¿cómo el Estado se hace cargo de la persona? Estamos viendo muchas manifestaciones en las calles. El otro día nos impresionó ver esta manifestación en Pelequén, ¿no es cierto?, un grupo de personas que protestaban por la incapacidad de la institucionalidad de responder ante una contaminación, etc. Entonces, el Estado, ¿cómo se hace cargo de la persona de a pie? ¿Cómo se hace cargo de esa persona de a pie? ¿Cómo esa persona de a pie que quiere surgir es escuchada por el Estado? Bueno, el Estado es un actor clave en muchos ámbitos de nuestra sociedad y de esa forma se hace cargo de las personas de a pie, que dice la pregunta o que tú mencionas, en múltiples ámbitos. Déjenme mencionar, por ejemplo, tú decías los ámbitos regulatorios, tú decías la protección del consumidor. Felipe mencionó el esfuerzo por reducir la pobreza. El Estado ha estado detrás de eso, con recursos adicionales, con políticas, que yo hacía referencia a que durante 30 años no hemos tenido una crisis económica que significa desempleo, que significa retroceso, menos recursos para las personas, para el propio Estado. Bueno, eso es lo que está detrás de esta posibilidad de que el Estado vaya con recursos para, en este caso, reducir la pobreza o que más familias hayan salido de esa situación, del 40 y tanto por ciento, 45% al 15%. Entonces, el Estado está detrás, directa o indirectamente, detrás de las personas. Hay una cantidad de iniciativas que en nuestro país se desarrollan a través de instituciones de la sociedad civil y que el Estado contribuye a financiar. Muchas cosas no las puede hacer el Estado directamente, incluso es mejor que no las haga directamente, a veces por su complejidad. Es mejor que las hagan instituciones, organizaciones de la sociedad civil, y el Estado apoya detrás, financia. Entonces, y creo que una de las características de la organización de nuestro Estado tiene que ver con esto, y creo que ahí hay enorme espacio para mayor desarrollo de las organizaciones en la sociedad civil de distinto ámbito. Creo que es una responsabilidad de todos nosotros, y el Estado ha ido desarrollando un modelo en el cual apoya a organizaciones no gubernamentales para atender a esas necesidades. Por lo tanto, sí, el Estado está, digamos, en múltiples, yo diría casi todas nuestras actividades. Si revisamos la actividad diaria, vemos en muchos aspectos en que el Estado está presente, cerca, apoyando el crecimiento, el mejoramiento de las personas, buscando esto que se decía en la conferencia, de cómo pasamos de situaciones menos humanas a situaciones más humanas. En definitiva, ese es el gran esfuerzo que el Estado tiene que hacer en su contribución al desarrollo. Felipe, tú has estado en los dos ámbitos. Tú fuiste ministro de Estado, has trabajado en la sociedad civil. La sociedad civil, como lo decía José Pablo, tiene un rol bien interesante, que es diferenciarse, proveer servicios, dar respuestas distintas a las del Estado. ¿De qué manera hay una captura del Estado por parte a la sociedad civil a través de financiamiento? ¿Hasta qué punto la sociedad civil puede ser genuinamente civil, llamémoslo así? O sea, que no responde a los intereses del Estado y que no responde a los intereses del mundo privado, que de alguna manera, al financiar, que es muy bienvenido esos aportes de las empresas privadas a la sociedad civil, pero que también pueden capturarla. ¿Hasta qué punto la sociedad civil puede ser realmente una respuesta genuina en esta articulación de tres estamentos que necesitamos para tener a la persona en el centro del desarrollo? Yo creo que la sociedad civil, y tiene que ver con la última parte de lo que estaba explicando, todavía tenemos una sociedad civil muy débil en Chile, creo yo, en el sentido de que incluso las organizaciones más grandes de la sociedad civil, que son el Hogar de Cristo, tienen un presupuesto que es bastante acotado comparado con cualquier organismo público.
Solo para poner un orden de magnitud, pero el INJUV, que es una institución muy relevante, se dedica a la juventud, tiene un presupuesto como de 6.000 millones de pesos. No sé cuál es la última cifra que he visto, no sé si alguien de acá la tiene, pero creo que era el orden de 10.000 o un poco más. No sé usted tal vez, un poquito más, José Pablo lo sabemos, bastante más dice, pero bueno. Lo que en el fondo da cuenta de que en el fondo es muy difícil, tenemos muchas asimetrías. Y esto es complejo porque cómo tú elaboras la sociedad civil y qué rol tiene, qué músculo tiene, yo creo que no es algo que tú puedas hacerlo por decreto, no es algo que tú puedas simplemente decir una ley aquí, miren, claro, se puede ayudar. Y de ahí es donde instituciones que son de la sociedad civil mucho más fuertes, como es la iglesia, como son todas las iglesias, en la medida en que se tomen con mayor seriedad y con mayor fuerza y más organizadamente la posibilidad que tienen de transformar la sociedad, mucho más allá de simplemente centrado en el que dona, que yo creo que a veces tenemos en la iglesia mucho el cuento de como, oye, paga un poco tus culpas siendo generoso, ¿ah? Que está bien, es bueno que uno cultive la generosidad y la solidaridad, pero mucho menos centrado en transformar ese entorno en escala grande y ponerse metas grandes desde la sociedad civil. Entonces, la verdad es que, de hecho, tenemos una ley, que es la ley del fondo mixto, que me tocó verla desde Mideplan. Todavía estamos muy incipientemente, y esto requiere, para que efectivamente tenga escala, que hagamos cosas como las que dice José Pablo. O sea, yo creo que José Pablo cuando decía que nosotros, o sea, que el Estado financia cosas, no siempre es cooptando, porque en la medida que tú tengas reglas del juego claras, que te permitan diversidad, y por eso es tan importante también, y yo estoy completamente en contra de aquellos que creen que con los recursos públicos se tiene que hacer todo homogéneo, ¿ah? y que en el fondo no puede haber ninguna diversidad en la sociedad a la hora de ocupar esos recursos públicos. O sea, es como dicen, no, mire, si es que usted va a dar recursos públicos para la educación, solamente tiene que ir para hacer educación de este tipo. ¿Por qué las familias no pueden elegir a qué colegio van? Donde le ofrezcan una variedad de elementos que, como tú dices, no estén cooptados por el Estado, sino que en el fondo la diversidad yo creo que es una riqueza. Entonces tenemos que ir moviéndonos hacia un Estado que, dado su magnitud y su tamaño, sí puede empoderar más a la sociedad civil, sí puede dejar que la sociedad civil se nutra sin tener que estar siendo cooptada, sino que tal vez en forma más competitiva, pero la verdad es que yo creo que, insisto, el punto final que dije, si no cambiamos la cultura y no tenemos una filantropía de verdad, de montos sustantivos, que legitimen la ganancia de riqueza en forma sustentable, es muy difícil que el modelo de desarrollo en el fondo se reconcilie de alguna forma como está hoy día en términos más profundos. Gracias, Felipe. Ignacio, aquí hay una pregunta bien concreta, o sea, en los directorios de las empresas, tú eres empresario, en los directorios de empresas, ¿cómo se tiene presente a la comunidad? ¿Cómo se tiene presente a la persona en los directorios de las empresas? Más allá de los consumidores, ¿no es cierto? Más allá de los potenciales compradores de los productos que generan. ¿Cómo se trata ese tema? ¿Se trata en los directorios de las empresas, la comunidad, las personas? A ver, yo creo que, como en todo ámbito, hay de todo en la viña del Señor, ¿no es cierto? Aquí nos vamos a encontrar con empresas donde el tema no se toca, no se habla de lucas y de dólares, de euros, y no hay otra conversación. ¿Cómo nos vamos a encontrar con empresas donde son temas que están permanentemente sobre la mesa? Ahora, lo que yo creo es que sí, el mundo empresarial ha ido cambiando hacia que estos temas estén sobre la mesa de los directorios. A mí me ha tocado vivir directorios donde la conversación sobre qué estamos haciendo para desarrollar a nuestros trabajadores es tema fundamental, donde la seguridad de nuestras personas, la salud de nuestros trabajadores es tema fundamental, a donde qué vamos a hacer para desarrollar capital humano en las comunidades que nos acogen en nuestro negocio, es tema de preocupación. Hoy día son temas que llegan a los directorios. Y
me quiero extender solo en un sentido. La empresa también está presionada por las demandas internacionales, ¿no es cierto? Porque en este mundo globalizado, que se ponía antes en la discusión, la empresa también está sujeta a las personas del resto del mundo. Sin duda. Perdón, eso era para ponértelo en la argumentación que estabas dando. No, sí, sin duda. Aquí la preocupación, y por eso recordemos en la presentación, ese sistema del que yo digo la empresa se tiene que sentir parte, son todos los grupos de interés, y claramente hoy día las fronteras desaparecen con una facilidad tremenda. Pero yo creo que para generar los cambios, así como hablaba también de que hay sindicatos que colaboran con la administración y otros que se enfrentan, yo creo que las regulaciones, que los incentivos hay que ponerlos hacia el cambio positivo. A mí me encantaría ver una reforma tributaria que generara incentivos para que la empresa produzca desarrollo de capital humano en su entorno y no que el Estado siga recolectando recursos para hacer una tarea que no ha podido solucionar en toda la historia. ¿Por qué no vamos hacia generar incentivos para que sucedan las cosas que tienen que suceder, en vez de siempre poner trabas para que no suceda lo que no tiene que suceder, obviamente? Pero generalmente las regulaciones son controladoras más que incentivadoras. ¿Cómo movernos hacia regulaciones que incentiven lo que debe suceder? José Pablo, tú también estás en directorio de empresas. Te repito la pregunta, o sea, ¿cómo en esos directorios se trata el tema de la persona, más allá del cliente, el futuro consumidor? Yo creo que es cada día un tema más relevante, cada día un tema más relevante. Primero, las personas que trabajan en la empresa, que al final son la clave. O sea, sin personas que estén motivadas, y donde ese trabajo realmente sea algo que lo llene, mal van a poder atender a las personas a quienes tienen que atender en esa empresa. Y por cierto, se ha dicho aquí, los consumidores y las comunidades donde están. O sea, te diría, es cada día un tema más relevante, y creo que este mismo empoderamiento a las personas que yo decía que vale respecto al Estado, que le pone límites, que le pone exigencias, también se las pone a las empresas. Y mientras más grandes las empresas, más sometidos están a esta demanda de las personas. No solo porque el producto que le venden cumpla con lo que se esperaba, sino también por cómo ese producto se ha hecho, cómo ha sido elaborado. Entonces, creo que podemos ser optimistas de que estamos cada día frente a personas más empoderadas, más preparadas, que van a exigirnos a todas las organizaciones, Estado, empresas y también grandes organizaciones de la sociedad civil. Ahora, por el lado del Estado, tú decías, y yo comparto el punto de vista, en general nuestro Estado está bastante institucionalizado. Si nos comparamos con algunos otros países latinoamericanos, nuestro Estado es bastante eficiente, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que sale en la prensa todos los días son los problemas, ¿no? Vimos el caso de Arica, ¿no es cierto?, en el municipio de Arica, que hubo un desfalco importante. Vimos hace pocos días el problema del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, etcétera. ¿Cómo se restituye la confianza? La encuesta bicentenario que hacemos acá en la Universidad Católica nos habla de que hay una crisis de confianza, y obviamente al no haber confianza no podemos construir este desarrollo basado en la persona. Entonces, ¿cómo se restituye la confianza? Yo estoy de acuerdo, hay un escenario base bastante bueno, pero sin embargo cada uno de estos pequeños hitos perforan esta confianza y cuesta después restituirlo. ¿Cómo se restituye esa confianza? A mí este tema de la confianza me parece clave, como lo traté de insinuar en mi presentación. Que en la prensa salgan las cosas malas, las cosas que no funcionan, es parte de la labor de la prensa, llamar la atención sobre lo que no está funcionando para que se corrija. Entonces, cuando vemos la prensa, los medios de comunicación, tenemos que estar conscientes de que se está justamente llamando la atención sobre lo que no funciona. Creo que es importante también cómo se hacen las denuncias. Si uno las hace con cierto aprecio por la institución, en este caso por el Estado, queriendo corregirlo, o si lo hace por otros intereses, a lo mejor de cuestionar a quien puede haber sido responsable de eso, a lo mejor políticamente, en fin, hay maneras de hacerlo en el cual yo cuido más
o no las confianzas, cuido más o no las instituciones. A mí me parece esto fundamental. A veces por criticar el Estado creamos caricaturas del Estado y eso termina deteriorando una confianza que es básica en una institución que tenemos que entre todos mejorar. A mí la confianza me preocupa incluso más allá que este tema del Estado. Creo que muchas veces en nuestro país construimos mucho sobre la base de las desconfianzas. Hacemos muchas cosas sobre la base de las desconfianzas. El costo que tiene eso es enorme. Yo no sé si alguno de ustedes ha pensado cuántas veces ha tenido que hacer un trámite que requiere ir a certificar a una notaría algo. Bueno, eso está sobre la base de la desconfianza. Construimos demasiado sobre el control previo. Control previo de todas las cosas. Funcionar en el Estado muchas veces es una tremenda dificultad. Felipe está en este momento en una responsabilidad del Estado. A veces es tremendamente difícil hacer las cosas porque están muchas veces construidas sobre la desconfianza. Está muy bien que haya fiscalización, que nos aseguremos que las cosas funcionen bien, pero creo que no podemos construir sobre las desconfianzas. Hay demasiado que en Chile construimos o organizamos, más que construimos diría yo, sobre la base de las desconfianzas. Y eso tiene un costo enorme. Construyamos más sobre la base de las confianzas. Démonos organizaciones que confíen más en las personas. Y por cierto, cuando se transgreden las confianzas tiene que haber sanciones y sanciones graves. Pero no supongamos siempre, no partamos siempre de la base de la desconfianza. A mí me parece que tiene un costo enorme para la sociedad. Y creo que en instituciones importantes como el Estado, que afortunadamente en nuestro país, como decía, y qué bueno que sea una noticia que a un carabinero le ofrecen una coima. Que eso sea noticia, salga en la televisión, una tremenda muestra de sanidad. Y que tengamos una policía honesta, una justicia honesta, y que cuando hay un caso aparezca en titulares. Eso es una buena señal. Y no, obviamente no podemos pensar que de eso, ¿no es cierto?, es algún caso generalizado, porque precisamente por eso es noticia, porque es una excepción y porque queremos llamar la atención y que se corrija. Así se construye en confianza. Hagamos mucho más. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando somos sometidos a exigencias de controles previos, veamos si eso no se puede cambiar, creando más confianza, partiendo del sistema escolar. Podemos funcionar más sobre la base de confianza. Hay lugares donde las escuelas se hace más confianza en las personas. Y eso construye. Gracias, José Pablo. Felipe, tú estás encargado de campamentos y aldeas. Ahí la sociedad civil tiene mucha importancia. Las personas tienen mucha importancia, porque el salir de un campamento, el salir de esa situación, claro, se requieren los recursos del Estado, pero las personas tienen que dar mucho de esfuerzo para salir adelante. ¿Cómo es esa articulación local? A ver si que tú nos puedes ilustrar. Pensemos en una aldea en Tubul, o no sé, otra aldea que tú conozcas en la cual tú estás trabajando. ¿Cómo se produce esa articulación en lo micro? Porque a veces estamos discutiendo en lo macro, pero ¿qué pasa en lo micro? ¿Cómo se articula esa familia que vive en una mediagua con el Estado? ¿Llega una empresa a ayudar? ¿No llega? ¿Llega al Hogar de Cristo o muchas otras organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo se organiza esto en lo micro? A ver, un par de comentarios antes sobre la desconfianza, ¿sí?, si me permite, que, por supuesto, que me parece importante. Primero concordar con José Pablo de que el tema de la desconfianza es severo. De hecho, en el sector público pasa algo bien nefasto. Cualquier persona que se le acusa de algo es culpable automáticamente de cualquier cosa, sin haber porque los medios en el fondo hacen, realmente vivimos en una sociedad un poquito esquizofrénica en esto, y que se basa en la desconfianza, porque en el fondo no se parte nunca de la base de poder, en el fondo, como tú decías, demostrar que faltó la confianza, y una vez que se demuestra que faltó, ningún problema. Pero vivimos una sociedad un poquito esquizofrénica en eso, y creo que es importante que cambiemos un poco esa cultura. Mucho ataque, la política ahí no ha hecho mucho, no ha ayudado mucho, porque el deporte de darse con palos es de todos los días. Pero, y lo otro que para la confianza tiene que ver con la narrativa, o sea, a veces nos dedicamos demasiado a hacer lo mismo que ayer y lo mismo que antes de ayer, tanto la empresa, la sociedad civil, como los gobiernos, la política, y nos dedicamos poco tiempo a comunicar a la sociedad por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y comunicar no significa un show mediático, sino que significa de verdad ser consecuente con lo que uno dice y lo que hace. De forma tal de que al final las confianzas se vayan reconstruyendo en base a hechos,
y una secuencia de cosas, porque las cosas la confianza no se construye con un solo punto en el tiempo, sino que se construye con una serie de puntos en el tiempo. Y por eso a mí me preocupa lo que está pasando en la encuesta, porque en el fondo creo que es dañino para Chile el que en el fondo no tengamos esta confianza en las instituciones, en el Senado, y nos hemos dedicado mucho a descalificarlo y eso creo que es complejo. Ahora, sobre tu pregunta, sobre cómo se construye desde lo micro, lo cierto es que aquí casi todo se construye en lo micro. Las dirigentes son muy potentes, tienen una capacidad infinita de trabajo, tienen una sofisticación que también... ¿Puedes dar un nombre de un campamento para ilustrarlo mejor? ¿De qué estás pensando? Da uno o dos para no personalizarlo tanto. Te voy a poner el ejemplo de Magali, un campamento que se radicó hace 3 semanas atrás en Estación Central, Emati, un campamento que tenía más de 25 años. Magali, una dirigente que si estuviese acá nos daría clase a todos, es de una sofisticación profunda, es muy... y nosotros, mi labor también es invertir mucho en las dirigentes. En la medida que tú tienes dirigentes empoderadas, y Magali en Estación Central, en el campamento que se acaba de radicar, ella lideró todo el proceso. O sea, es verdad que el Estado puso los recursos, los recursos, y eso es lo que decía hace un rato, cuando tú dejas de invertir en campamentos, los campamentos aumentan y no pasa nada, cuando tú pones los recursos, pero solo no podemos. Hoy día una de las cosas buenas que sí se hizo en la política habitacional del año 2005, lo malo fue que los campamentos salieron del mapa, pero lo que sí se hizo bien es que se dejó de construir viviendas sin preguntarle a la gente dónde quería vivir. O sea, hoy día el proceso es un poco más lento, pero es mucho mejor. Hoy día tú con la comunidad te juntas, dices, bueno, ¿dónde vives? ¿Dónde están tus redes? ¿Dónde quieres vivir? Y se construyen viviendas mucho más cerca de donde estaban antes. O sea, es muy raro que una familia se vaya a vivir a otra comuna, cosa que antes ocurría fuertemente. Los Bajos de Mena, en Puente Alto es uno de los casos emblemáticos. Pero en el fondo eso se cambió. Entonces hoy día la dirigente cumple un rol súper importante, es la canalizadora. Tienen todas las dirigentes, bueno, mi pega, obviamente, tienen mi celular y no llaman por leceras. O sea, cuando te llaman a dirigente es porque pasa algo. Y ahí sí se genera un círculo de confianza. Yo creo que una de las cosas que no hicimos tan bien, tal vez al principio de la reconstrucción, es que nosotros delegamos demasiado en la sociedad civil el atender a las aldeas, que son los campamentos de emergencia, son los campamentos que se generaron después del terremoto. ¿Y por qué no lo hicimos también? Porque delegar en el Hogar de Cristo, que lo hizo una tremenda labor, y delegar en Junto al Barrio, que hizo una tremenda labor en acompañada, no suple la labor del Estado. Entonces, una de las primeras cosas que me tocó hacer cuando asumimos el año pasado, en agosto, es armar un equipo de articuladores sociales del gobierno que estuviese en terreno, con los municipios, de forma tal de que sintieran, porque la desinformación, la falta de confianza, y ahí de nuevo algunos políticos que les gusta sembrar un poquito la desconfianza, nos hacían un flaco favor. Pero era culpa de nosotros de que no teníamos ese contacto continuo, directo con todas las comunidades. Por lo tanto, el trabajo desde abajo hacia arriba es fundamental. Y déjame terminar con esto. Aquí de hecho veo a Nicolás, que es un experto en empresas, asesorar empresas. Las empresas en general, lo primero que hacen es consultarle a sus clientes, a sus usuarios, cómo son los productos y los servicios que hace una empresa. Y así vamos aprendiendo en el tiempo cómo mejorar. El gran drama del Estado es que a veces tiene pocos incentivos para preguntarle a los usuarios de los servicios públicos, como los gobiernos duran 4 años, cómo lo estamos haciendo en cada uno de los más de 360 programas sociales que hay. Por lo tanto, vivimos en un monopolio y en un monólogo donde hablamos y tenemos poco feedback. Por eso es súper importante que en el diseño de las políticas sociales y en la conformación de nuevas estrategias, de buenas políticas públicas, participen los dirigentes y participen las comunidades. No simplemente porque la participación social suene bonito, que por Dios que suena bonito y suena bien, no solamente por eso, sino porque te da una mejor calidad a las políticas públicas. El clásico ejemplo es el de Elemental, que tú lo conoces muy bien, donde se construyó junto con Cecilia Castro, una dirigente de campamento, y hoy día la presidenta de la corporación, donde Alejandro Aravena, arquitecto de esta casa de estudio, construye con ella el diseño de su vivienda, que es como el caso emblemático. Y él cuenta de que en el fondo, gracias a la participación con el usuario, que es algo tan elemental, logró construir una vivienda que en vez de ser una vivienda terminada, con los mismos recursos, es mejor construir la mitad de una vivienda que puede crecer. Porque en el fondo la vivienda es un proceso dinámico, donde la familia, hoy día tal vez está en situación de más pobreza, pero en 10 años más
puede estar mucho mejor. Y si tú construyes una vivienda estática, al final no puedes crecer, no puedes evolucionar. Lo que era una vivienda digna del año 90 no es lo mismo que una vivienda digna del año 2010, 2011. Por lo tanto, todas esas ideas no nacen de un escritorio en Harvard, sino que nacen muchas veces de la interacción con gente como Magali en el campamento. Gracias, Felipe. En verdad que no he sido muy leal con todas las preguntas porque hay muchas preguntas, se las he pasado a los panelistas aquí para que traten de responder y le vamos a dar una última ronda a los panelistas para que redondeen las ideas que han puesto sobre la mesa y las preguntas que están les he entregado de 3 minutos a cada uno. Quería decirles que hay un tema que ha salido en un par de preguntas, si es que lo pueden abordar también, el tema de la cultura. O sea, ¿cómo se aborda una cultura donde la persona esté en el centro del desarrollo humano? Porque hemos visto mecanismos, instituciones, situaciones, etcétera. Yo los he ahí presionado un poquito sobre el directorio, etcétera. Pero ¿cómo se construye una cultura? Y hay una pregunta más fuerte aquí que es importante decir, ¿hasta qué punto el modelo que tenemos no permite generar esta cultura donde la persona esté en el centro del desarrollo, Entonces, les doy 3 minutos para responder esta pregunta fácil que yo les hago, más todas las otras que les he pasado entre medio. Don José Pablo. Oye, yo tengo 2 preguntas aquí. Una que dice, pregunta, ¿el hacer más instituciones o políticas no saturará más a una sociedad en vez de modificar lo realizado y tener algo de base pública para no partir de cero? Si entiendo la inquietud, comparto con lo que implícitamente está diciendo. Creo que naturalmente no podemos saturar y que los cambios en las políticas y en las instituciones tienen que ser perfeccionamientos, tienen que ser mejoras. De lo contrario saturan y por lo tanto si algo no funciona hay que corregirlo, reemplazarlo. Pero quiero destacar algo respecto del proceso. Para hacer esto hay que evaluar las cosas y hacerlo bien. Esto que yo decía de la regulación inteligente, de un Estado capaz, de un Estado que funciona bien, es porque, y se han dado ejemplos en esta conversación, se han dado ejemplos de políticas sociales, de política de vivienda, cómo hay que ir evaluando, adecuando, mejorando. Lo segundo es que este proceso creo que tiene que ir haciéndose en lo que dice relación con el Estado. En lo que dice relación con el Estado está detrás la política, tiene que ir haciéndose sobre la base de construcción de consensos. De acuerdos amplios, lo cual asegura que esto perdure, que dure en el tiempo y que no, como la pregunta dice, partamos de cero cada vez. Creo que afortunadamente no hemos hecho eso y no podemos caer en la tentación de partir de cero y pretender refundar todo en cada gobierno, en cada cambio o cada nueva autoridad. No. Justamente lo importante es construir de lo que hay, corregir lo que no está funcionando y ir creando consensos, acuerdos lo más amplio posible porque eso le da estabilidad. Yo diría que durante los últimos, por lo menos en el tiempo que yo tuve la oportunidad de participar en actividades de gobierno, hubo un tremendo esfuerzo por construir consensos. Y esto que hacía referencia yo de las instituciones que cambian y que ganan estabilidad, precisamente tiene que ver con que han sido fruto de consenso, no solo el gobierno, también quienes están en ese momento en la oposición, distintos sectores sociales que construyan soluciones, que construyan respuestas, y eso a lo mejor no es la perfecta desde el punto de vista de la autoridad, pero sí va a ser duradera. Y creo que eso es parte de lo que hemos logrado como país, y parte de lo que hemos ido consiguiendo durante todo este tiempo tiene que ver con eso. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo podríamos como universitarios, en los lugares que nos toca actuar, centros de alumnos, pastorales, dirigentes estudiantiles, comprometernos con la excelencia y generar confianza para las personas? Bueno, yo creo que se habla de la excelencia y de la confianza aquí. Yo creo que la excelencia cuando uno está en la universidad, en parte principal, tiene que ver con la formación que yo logro y con la formación y digámoslo así, lo comprometido que estoy con el proceso de aprendizaje en el cual estoy. Y lo que haga o deje de hacer en esa etapa va a ser clave para mi capacidad después de responder en lo que sea mi vocación. Y creo que cada una de estas actividades que se menciona acá, centro alumnos, pastorales, ser dirigente, es también una etapa de formación, una escuela de liderazgo puede ser. Aparte de lo que estoy aprendiendo de las materias en las cuales, de la carrera que estoy siguiendo. Por lo tanto, sí, fundamental lo que puedo hacer como estudiante, aprendiendo y como líder. Y la confianza, creo que hay la propia confianza que se construye en la organización en la cual participo.
Déjame decir una cosa más como redondeo respecto de esta tarea del desarrollo y del Estado en la contribución del desarrollo, que es lo que he tratado de enfatizar, la dimensión del Estado. El desarrollo es una tarea de largo plazo. Hay que perseverar. Son pocos los países que han pasado del subdesarrollo al desarrollo. Hay muchos que han quedado en el camino, muchos. Depende de la perseverancia, de que las cosas las vayamos haciendo, construyendo consensos, creando confianza, el que lo podamos lograr como país. Depende de la calidad de las instituciones que nos vayamos dando, el que lo podamos lograr. Y realmente hace una tremenda diferencia para las personas el desarrollo, si lo logramos o no, para las personas más necesitadas, hace una tremenda diferencia la calidad del desarrollo que logramos. Por lo tanto, creo que hay que perseverar, construir esos consensos. No hay aquí salidas fáciles, sin ilusiones, pero con esperanza. Sin voluntarismos, sin ilusiones, pero con esperanza. Creo que eso es algo que necesitamos para poder recorrer el camino necesario para el desarrollo. Don Ignacio, tenemos que ser más breves. No, muy breve entonces. La verdad es que de las preguntas que hay ahí, me preguntan qué cosas concretas uno puede hacer para que la gente de verdad en la empresa pueda soñar. Y la verdad es que no es tan difícil. Y construir sueños es tarea de todos. Y esto es lo esencial, diría yo, de cómo hoy día tenemos que ir cambiando la manera de hacer las cosas. Uno no inventa un sueño para sus trabajadores, porque si uno inventa un sueño, inventa el sueño propio y no el sueño de él. Lo que uno puede hacer es buscar con sus trabajadores qué es lo que ellos sueñan y entonces darle forma a los sueños de ellos. ¿Y qué es lo que sueña la gente en general? ¿Qué sueña un trabajador? Un trabajador sueña con ser feliz, sueña con que su trabajo tenga mucho sentido para él, sueña con que su trabajo sea una oportunidad de trascender. Y vuelvo entonces al origen. La caridad, la vida en comunidad, son vocacionales de toda persona. Por lo tanto, cuando yo construyo sueños con mis trabajadores, que los lleven a ellos a sentirse que están generando vínculos fuertes, vínculos especiales, con el resto de las personas con que se relacionan, sus compañeros de trabajo, las comunidades con las que tienen interacción, los proveedores. Cuando ellos empiezan a encontrarle sentido a un vínculo personal en su trabajo, logran muchas cosas. Logran satisfacción, logran felicidad. Nuestra mayor felicidad está en esas relaciones que son más estrechas, más profundas. Por eso nuestra mayor felicidad normalmente está en nuestra familia. Está en nuestra pareja, está en nuestros hijos, está en nuestros hermanos, está en nuestros padres, porque son los vínculos, esos vínculos más estrechos, más fuertes. Construir buenas relaciones es construir sueños que valen para la gente. Y lo otro... Don Felipe, un segundo. Cierro inmediatamente. Y eso es lo esencial de cómo cambian también las cosas. Co-construir. Yo creo que el Estado, la sociedad civil, las empresas tienen que co-construir las soluciones para el desarrollo. Tienen que co-construir el desarrollo de las personas a donde cada uno aporta desde lo suyo. Eso. Don Felipe, 30 segundos para cerrar. No a la discriminación. Tenemos que hacer un esfuerzo colaborativo entre todos para que el programa completo flote. Así que te exigimos al máximo aquí tu capacidad de síntesis. No, muy breve. Yo solo quería terminar con una idea sobre el modelo. Se habló sobre el modelo, que es un tema que se ocupa mucho como un atajo, como que todos los pecados que estamos cumpliendo los solucionamos cambiando un modelo. Entonces, yo creo que aquí, y pensemos bien qué es lo que es el modelo, porque se ocupa como un lugar común,
Este es un debate que una vez tuve también con el padre Monte, me acuerdo, nos invitó la USEC, creo que está aquí la USEC también organizando este encuentro. Ahí está. Efectivamente, tuvimos un debate sobre el modelo hace un tiempo atrás. Yo creo que, y repito, aquí hay una falta de asumir el modelo. O sea, en el fondo, cuando yo veo a veces con preocupación que instituciones varias le exigen vía leyes o vía ideas que a veces suenan muy bien, pero que pueden generar daño, regulatorias, compensar por aquello que no hacemos como sociedad civil, por no hacernos cargo del modelo o de la sociedad en su entorno como sociedad civil, a veces caemos en la tentación de buscar atajos, que son modificaciones regulatorias, para lograr objetivos que al final, más encima aquellos que han estudiado las políticas públicas, saben que no siempre nos llevan a buen puerto. Por lo tanto, mi invitación aquí es a que, como bien decía hace un rato, creo que hemos avanzado mucho, nos queda mucho, y si maduramos bien en el rol social y legitimamos, porque aquí el problema que tenemos hoy día del modelo que se habla, en mi punto de vista básicamente de confianza, y de legitimar el hecho de que en el fondo podamos convivir hacia adelante en una sociedad más inclusiva, con mayor oportunidades, donde esta sociedad justa que tiene mínimos sociales, pero además movilidad social e igualdad de oportunidades se puede hacer realidad. No solo vía leyes, que es como el atajo cuando tratamos de forzar algunas cosas, que está muy bien que existan ciertas leyes, no digo que no, sino que ojalá que también complementemos esa labor con la sociedad civil fuerte, empoderada y haciendo su pega, por lo demás, desde las empresas, pero también desde una filantropía seria. A veces la filantropía la dejamos como un adorno que suena bonito, y la verdad que la filantropía, bien entendida, tiene una potencia muy grande. Gracias, Felipe, y gracias a todos los panelistas. Aplauso, por favor. Quedan todos invitados a continuación a la Santa Misa, que será en la capilla del segundo piso, y a las 13:15 se comenzará a repartir el almuerzo en el hall. Volveremos a retomar el Congreso a las 14:20 con la presentación del profesor Nicolás Magluf. Les rogamos puntualidad. Muchas gracias.